Vamos a comenzar entonces nuestra tercera clase online de vía Zoom de nuestro curso de arbitraje. Ayer estuvimos revisando como materia lo que era la situación de los árbitros y hoy vamos a conocer lo que son el procedimiento arbitral. No, ustedes ven la presentación, ¿verdad? ¿No? O Sí, sea, ahí sí. Ahí sí sí. se ve. Perfecto. Estamos alineados gracias a la tecnología, gracias a nuestra universidad que ha invertido en esta plataforma. Comenzamos nuestro curso. Estábamos previamente preguntándole al señor Cortés, que tuvo el gusto de ser pasante en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM, no la CAM, porque esa es la coordinadora Arauco Mayeco, eh, que nos cuente cómo funciona desde dentro todo el procedimiento arbitral. Vamos a entrar luego al detalle, pero desde dentro, ¿cómo comienza? Desde que tenemos un problema y tenemos un acuerdo de arbitraje. Y él nos hablaba desde la recepción. Eso que no estoy seguro si era necesario mandar un mail antes o ir físicamente, pero se tenía que llevar el contrato y ahí lo que hacen en el CAM es revisar la cláusula de arbitraje si es que de verdad el CAM tiene competencia para tomar eh, Asunto. ese conflicto, claro. Uh-huh. Porque a veces llegaba, pero en verdad no tenían el contrato que se hacía en el CAM o, o ponían una banda arbitral, pero en verdad el contrato se que primero tenían que irse a mediación, algo así. Entonces ellos tienen que revisarlo primero para después avisar a las partes como que recibieron la demanda y que sí va a proceder. Ya, relativamente ocurre así. Lo primero que tienen que tener siempre es un acuerdo de arbitraje, un acuerdo de solución de controversias. Eso es el requisito fundamental. Para poder llegar al arbitraje necesitan siempre un acuerdo de solución de controversias que incluya el arbitraje. Ese acuerdo de solución, salvo que sea arbitraje forzoso, que eso ya es un tema diferente. Soy yo. Eh, 2 segundos que estoy para seguirlos a ustedes. Voy a poner la presentación en mi televisor que tengo aquí. Cuando prenda, ¿cómo se hace? Ese es el requisito fundamental. Si es doméstico, perdón, si es ad hoc o es institucional, va a depender si hemos designado una organización para poder administrar ese arbitraje. Lo importante acá siempre es tener presente que la mejor manera de hacer válido y efectivo un acuerdo de arbitraje, si lo queremos hacer institucional, es remitirnos a ese reglamento. Pero remitirnos a un reglamento implica asumir también la administración del arbitraje por parte de ese centro arbitral. Porque no es poco común que se vea que tenemos cláusulas que tienen o cuya intención inicial fue ser un arbitraje ad hoc, pero que finalmente dijeron que el procedimiento será el del reglamento. Los reglamentos arbitrales de cualquiera sea el centro, salvo el UNCITRAL, tienen ciertas reglas en las cuales se remiten a órganos de administración interna. Por ejemplo, si vienen de la CCI, se habla del secretariado, la secretaría, se habla de la corte, de modo que si estamos fuera de ese esquema, ese reglamento sería inconexo, no tendría ninguna lógica desde el punto de vista material. Porque si su intención original fue ser ad hoc, es decir, no ser administrado por nadie, no podemos remitirnos a un reglamento que hace sucesivas referencias a órganos propios de ese mismo centro. La CCI suele hablar de que ellos tienen una suerte de orden público interno. Es decir, si yo hago una referencia al reglamento, no puedo prescindir de ciertos elementos de ese reglamento, porque también podrían llegar a la conclusión, mire, me gusta el reglamento, pero no me gusta el centro, entonces
incorporar una cláusula rara que diga toda remisión a la Secretaría se entenderá como no escrita. No podría ser, ellos no aceptan. Y entiendo que tampoco lo acepta el CAM Santiago cuando les puede haber ocurrido, no han tenido hasta donde es el caso. Lo que sí les ha pasado muchas veces es que hasta hace poco no lo tenían como contemplado en tus servicios, es que se les designa como una autoridad de nominación. Es decir, únicamente se les nombra para designar al árbitro, pero no para llevar el procedimiento de acuerdo a su reglamento. Es lo que Laura Aguilera les dijo en el curso, que muchas veces se designa o le ordenan al CAM, le piden al CAM un mandato para designar al árbitro, y finalmente ese árbitro, que es un árbitro que va a ser del CAM, va a decir, ¿les parece que en realidad nos remitamos también al reglamento? Y ahí lo terminan haciendo directamente institucional. Respecto a este punto en concreto, cuando hablamos de un procedimiento arbitral, hay que siempre considerar que existe una distinción desde cuándo tenemos justamente un juicio arbitral. Y esto tiene cierta relevancia porque podríamos decir que hasta que no se interpone la demanda arbitral, estamos frente a una etapa que yo llamo prearbitral, porque tenemos una instancia de designación del árbitro, una instancia administrativa, si es un arbitraje administrado, donde yo le pido al centro que me designe. Entonces hay una etapa previa donde no hay propiamente un emplazamiento. Hay una convocatoria al arbitraje. Se requiere además que el árbitro acepte y jure en nuestra jurisdicción. Es decir, no basta con que designe al árbitro, el árbitro tiene que saber que ha sido designado, tiene que aceptar y tiene que guardar los formalismos que establece la ley. Por tanto, se producen ciertos efectos prácticos que es importante levantar y que ustedes tengan presentes a la hora de tramitar un juicio arbitral. Sobre todo cuando lo que dice relación con el aseguramiento del resultado de la acción. ¿Qué es lo que suelen hacer los abogados cuando antes de empezar un juicio quieren asegurar el resultado de la acción? ¿Qué pueden hacer? Jóvenes, ¿qué pueden hacer? ¿Pedir algún tipo de caución o garantía? Claro. O sea, se la van a pedir usted, cuando pida lo que yo le estoy diciendo que pida. ¿Cuáles son las acciones o medios que ustedes tienen dentro de un proceso en general para asegurar el resultado de la acción? Son esencialmente revocables, son temporales. ¿Qué más quieren que les diga como ¿Medidas prejudiciales? una medida prejudicial? Una medida prejudicial. Y aquí se da la particularidad que ustedes no tienen tribunal. ¿A quién deberían pedirle la medida prejudicial? ¿Qué creen ustedes? No tienen un tribunal arbitral porque no han designado al árbitro. Jóvenes, es muy fácil. ¿Qué ven? No lo escucho. Sí, porque yo no sé nada del procedimiento. No, Yo pero Estados Unidos dije a mí mismo, pues al Estados Unidos también centro. es lo mismo. ¿A quién le pide cuando no tiene un árbitro? Una interim measure. Señor Otero. ¿Tribunales? Un tribunal civil. A un tribunal civil, evidentemente. El tribunal civil le pide una medida prejudicial precautoria. ¿Cuáles son? Imaginemos que nos dan lo particular de esto, que son medidas prejudiciales precautorias, son ex parte, es decir, la parte contra quien yo la estoy aplicando no sabe que estoy pidiendo la medida precautoria, no sabe que le están imponiendo la medida precautoria. El efecto de eso es bien particular.
por eso, como en la medida que se conceda, la ley le impone ciertas cargas a aquel litigante que se le han concedido. Una de ellas, por ejemplo, presentar la demanda dentro de 10 días, ¿verdad? Pero aquí volvemos al punto, no hay demanda. No hay demanda hasta que ya empezó el juicio arbitral. ¿Qué podemos homologar como demanda? ¿Es prejudicial en relación a qué? A juicio arbitral, claro. Pero podemos hacerle exigible justamente a la parte la obligación de imponer o de interponer una demanda arbitral dentro de 10 días si ni siquiera tiene un tribunal arbitral. Consideren que si notifican la designación de árbitro, son 5 días para la audiencia. Si no hay acuerdo, el tribunal tiene 60 días para dictar sentencia de acuerdo a la ley. Después de eso tenemos que esperar que el árbitro acepte y jure. ¿Qué tengo que considerar como una demanda para dar por cumplido el requisito de los 10 días? ¿No se puede pedir como una prórroga de plazo? Podría pedir una prórroga de plazo, pero lo más lógico es que yo justamente considere esta etapa prejudicial como un todo, como un proceso en sí mismo. Y esos 10 días debería considerarlo a la solicitud de designación de árbitro. Porque, de hecho, incluso teniendo ya un tribunal arbitral, jurado, este tribunal arbitral tampoco va a tener una instancia propiamente dicha, como interposición de demanda, no va a estar trabada la litis, contestación de la demanda, sino bien avanzado, porque ese árbitro va a citar una audiencia de fijación de bases, y en la cual se van a justamente señalar los plazos, el calendario procesal. Usted tiene que interponer la demanda dentro de tantos días desde esta audiencia. Entonces, imagínense que siguen en proceso, podríamos tener que se extiende por 60, 90 días desde el inicio. Entonces, es importante tener claro que aquí tenemos una etapa, digámoslo así, prearbitral, que es necesario considerar dentro del proceso. Y esto es para todo, o sea, institucional o no institucional. Ahora, cuando hablamos de una instancia arbitral, se discute muchas veces cuándo comienza. Y aquí hay 3 posiciones, o más bien 2, que uno haría. La primera es cuando me designa el árbitro. La segunda posición desde cuando empezaría es desde que el árbitro acepta y jura. Y la tercera, desde que tenemos la demanda. Y esto tiene cierta relevancia porque desde cuando empieza, tenemos que empezar a contabilizar el plazo máximo que la ley nos da para llevar un arbitraje. Recuerden que las partes son libres de disponer lo que quieran respecto a la duración del arbitraje. Puede ser 6 meses, como lo dice el reglamento de la mayor parte de los centros, 1 año con prórroga, pero tiene un tope. Si las partes no dicen nada, son 2 años. Y justamente el artículo 235 del Código Orgánico nos señala que a falta de estipulación se tendrá 2 años desde que el árbitro acepte y jura. Por eso mayoritariamente se entiende que el arbitraje comienza desde que el árbitro acepte y jure el encargo. Ahora, eso no obsta a que, y es una recomendación que yo les hago, a que cuando tienen su primera audiencia de fijación de bases, el plazo de 2 años lo cuenten o establezcan dentro de las bases que el plazo de 2 años se considera desde que se celebre esa audiencia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuesta encontrar a las partes. Hay notificaciones sucesivas que deben practicarse y que toman cierto tiempo. Y eso justamente hace que ustedes puedan perder, yo he perdido hasta 6 meses en ese proceso. Entonces, considérenlo así, que si ya perdieron 6 meses y les queda tan poco, tienen que empezar a movilizar rápido, porque si ustedes no cumplen dentro del plazo, lo primero que les va a ocurrir es que ustedes están haciendo como árbitros un incumplimiento contractual. Cuando ustedes aceptan y juran, lo que están haciendo es celebrar un contrato con las partes, de que van a hacer el trabajo dentro de 2 años. Y no están cumpliendo. Y podrían eventualmente, como yo les he dicho, no se usa mucho, pero en otros lugares sí se ocurre, podrían demandarlo por incumplimiento contractual.
El requisito esencial para estos efectos es que haya una aceptación y juramento, es decir, el árbitro muchas veces no sabe. Ahora, consideren esto desde el punto de vista procesal, que es bastante importante. El proceso de designación judicial del árbitro se rige por las reglas de designación de los peritos. Esas reglas de designación de peritos, la lógica que tienen es que están dentro del periodo de prueba. Por tanto, la forma de notificación y todos los otros elementos que le son propios se establecen con esa lógica. Pero aquí estamos hablando que estamos pidiendo una sentencia de designación de árbitro. Esa sentencia de designación de árbitro tiene que ser notificada por cédula. Porque, volviendo a la lógica del proceso, si esta designación fuera como la de los peritos, esa notificación se hace ¿por qué vía? Cuando tenemos una audiencia de designación de perito y me designan el perito, esa resolución se notifica ¿por qué medio? Personal, por cédula, Estado. ¿Cédula? Por el Estado. Aquí, porque ni siquiera es un incidente. Bueno, sí es un incidente, pero se notifica justamente por el Estado diario. Y ahí tienen un plazo que es netamente no para apelar, no para interponer recursos, sino para formular observaciones respecto de la aptitud del perito. Y aquí, de cierta manera, se desnaturaliza esta acción de designación, porque lo que voy a hacer es solicitar la designación de un árbitro, va a terminar con una sentencia que debe ser notificada además por cédula, preocuparse que lo diga expresamente el fallo, pero aquí no puedo apelar, sino lo que tengo que hacer es netamente aplicar las normas de designación de peritos y ver si tengo alguna razón de inhabilidad que hacer valer en contra del árbitro. También hay tribunales que exigen que para que el árbitro acepte y jure, tenga que estar firme la sentencia. Y aquí entramos en un problema también de interpretación. ¿Esa es una sentencia definitiva? ¿Es una sentencia interlocutoria? ¿Qué carácter tiene? ¿Por qué razón? Si yo, como árbitro propuesto por el tribunal, no acepto y no juro, ¿significa que la parte solicitante tiene que hacer una nueva solicitud? ¿O el tribunal va a proceder ante el rechazo a hacer una nueva designación? También ocurre que es una circunstancia bastante común en los juicios particionales, cuando se trata de comunidades hereditarias, donde hay sucesivas transferencias de dominio. Lo típico, muere el abuelo primero, hay una inscripción especial de herencia, que reemplaza la inscripción original, ¿verdad? Se cancela la del abuelo. Después de eso muere la abuela, y hay una segunda inscripción especial de herencia. La primera va a decir, doña Benarita Contador, don Juan, don Pedro, don Cortés son dueños de la propiedad. Se muere la abuela Bernardita y va a tener una segunda inscripción de dominio que va a decir, don Juan, don Pedro, don Cortés son dueños de los derechos que correspondían a doña Bernardita. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los abogados, y les digo, esto es bastante común, agarran esta última inscripción pensando que es la final y piden la designación de árbitro para hacer la partición y liquidación de estos derechos. Y resulta que el estado de división sigue, porque aunque yo haga aquello, voy a hacerlo respecto de ciertos derechos nada más. Los otros derechos van a seguir en división. ¿Se entiende la situación? Aquí ven lo salvo porque estos es un poco más complicado, pero ¿se entiende ustedes que ya tuvieron o están teniendo sucesorio? ¿Lo que ocurre? ¿La figura la entienden? ¿No la entienden? Ya. Esto puede ser pregunta de solemne. Ting tong. ¿Tienen ustedes, no es para todos, que no, el intercambio pueden tener otra,
No se ponga así. No, Eh, quiero que responda. Imaginen que yo soy el causante. Estoy casado en sociedad conyugal. ¿Me van siguiendo? Yo fallezco y tengo 3 hijos y un cónyuge sobreviviente, ¿verdad? En sociedad conyugal. La mitad de la herencia corresponde a gananciales de la cónyuge sobreviviente. Vayan anotando porque esto tienen que hacerlo con cuadritos. Hagan un rectángulo. Yo sí lo hago con todos los clientes que llegan. Señor Otero, dibujo un rectángulo. Bernardita, no sé si está dibujando el rectángulo. Estoy dibujando un rectángulo, profesor. Porque no sea como el comercial de confort que habla del síndrome del cono vacío y es un tubo vacío, pero bueno. Un rectángulo. Pártalo en la mitad. Ya. La mitad de la herencia, es la que tiene ahí, son los gananciales del marido que falleció. La otra mitad de la herencia es de la cónyuge sobreviviente. Por gananciales. ¿De acuerdo? Ya. A ese rectángulo completo le van a poner fojas 1, número 1 del año 2012. Porque esa propiedad, que es el rectángulo, está inscrita en esas fojas. La inscripción de dominio. ¿De acuerdo? Cuando una persona fallece, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer para hacer la declaración de los herederos? La Acción efectiva. posesión efectiva. Posesión, no digan jamás posición. Posesión efectiva. Y eso va a declarar, vamos a poner que la cónyuge se llama María, y los hijos, pónganse ustedes de hijos. Po. Bernardita, el señor Otero, vamos, aquí ven como es mayor que yo, no puede ser mi hijo. Y el señor Cortés, ¿ok? Somos hermanos, ¿eh? Perdidos. Entonces, tenemos el rectángulo, tiene una inscripción de dominio, ¿verdad? Y lo que dividieron ahí son la mitad de gananciales en la sociedad conyugal. Ahora, esa inscripción de Fojajo 1, número 1, el año 2007, les dije, Entonces, ¿ya? Esa se cancela. Significa que se deja sin efecto. Y hay una nueva inscripción que va a decir que el señor Otero, el señor Cortés y la señorita Contador, más la señora María, son dueños de la propiedad, los primeros 3 como hijos y la segunda como cónyuge, sin perjuicio sus derechos que le corresponden como cónyuge, son dueños de la propiedad ubicada en tal parte. Son dueños de la propiedad. Este es un detalle muy importante. Siguen siendo el mismo triángulo el que ustedes partieron por la mitad. Porque es importante el sin perjuicio de los derechos que le corresponden como cónyuge. Porque ella, la señora María, siempre va a mantener ese 50% para sí. Porque es cónyuge. Si no estuviera en caso de sociedad conyugal, el triángulo completo sin líneas se reparte entre los 4. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, señor Otero tiene cara voy a decir que sí. La línea es justamente para dividir la sociedad conyugal. Si no hubiera sociedad conyugal, esto se divide por completo. ¿Ya? ¿Cuánto le corresponde al cónyuge sobreviviente? En la regla de sucesión. El doble de lo que a cada hijo. Yo les voy a enseñar una maula, como se dice en el campo. A cada heredero le pone una X. ¿Se acuerdan de las ecuaciones del colegio? Ya. Entonces, los hijos son una X, ¿verdad? Si al cónyuge le corresponde el doble de cada hijo
¿Qué tienen que poner antes de la X? Un 2. 2x más x más x más x igual 100. ¿Ya? Esa es la regla de partición. Ahora, si tiene más de 6 hijos, tienen que cambiar esa regla. Y tienen que asegurarle a la mujer o al marido el 25%. Y por tanto, todos los demás herederos se reparten el 75%. Porque lo mínimo que puede percibir un cónyuge es el 25% como heredero. Como heredero. Porque si es cónyuge y sociedad conyugal, va a percibir su mitad de gananciales seguro. Cancelamos esa inscripción. Este nuevo triángulo, rectángulo, el rectángulo 2, que va a decir Fojas 1, número 1, el año 2018, importante el 2018, que es el año pasado, se llama inscripción especial de herencia. Ustedes van a tener siempre dos, la inscripción de la posición efectiva y la inscripción especial de herencia. ¿Tienen claro eso? Ya. Respecto de la mitad, ¿se acuerdan que dejaron una mitad que era de cónyuge sobreviviente? Que es los gananciales. Ustedes van a heredar respecto a la otra mitad. Entonces, respecto a la otra mitad, ustedes tienen que hacer, si quieren, 5 rectangulitos dentro de esa mitad del rectángulo, de los cuales 2 le van a corresponder a la mamá. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo, señor Cortés? Tiene cara de que se perdió. ¿No? Ya. Se muere la mamá. Haga un rectángulo al lado de su rectángulo. No pegado, porque si no va a terminar. Y esa es una nueva inscripción. Pero esa inscripción solo va a considerar la herencia, va a ser igual una inscripción especial de herencia, pero solamente va a referirse a la herencia de la cónyuge sobreviviente. Y se va a referir al rectángulo que le correspondía como ganancial, y aquella parte, los 2/5 de la otra mitad de gananciales. Y este rectángulo 2, la del año 2018, va a cancelarse parcialmente. Cuando ustedes tienen un bien en comunidad y uno vende derechos, se cancela parcialmente. Entonces, van a tener 2 inscripciones especial de herencia vigentes. Y esta, póngala la nueva, la de la difunta, la señora María, hoja 2, número 2 del 2019, para que no se vayan perdiendo. Respecto de ese tercer rectángulo, la del año 2019, los herederos son en partes iguales, Cortés, Otero y Contador. Entonces, si ustedes quisieran pedir una designación de un árbitro partidor, tienen que pedirlo respecto de qué. ¿De qué comunidad? Porque les explico, esa inscripción especial de herencia del año 2019 va a decir, Cortés, Otero y Contador son dueños de derechos en el inmueble. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta dónde está el error. Cuando hay gente que pide la designación del árbitro únicamente haciendo referencia a esos derechos. Dice, y la propiedad está inscrita en Fojas 2, número 2 del año 2019, están pidiendo un árbitro solamente para partir esa comunidad, dejando la otra vigente. Y eso genera un problema procesal, porque podrían tener 2 árbitros en paralelo. Cuando ustedes, y esto mismo no solamente pasa cuando hay una partición, sino una compraventa. Cuando hay una comunidad, tienen que revisar todos los derechos de dominio que estén vigentes. Si ustedes piden, por ejemplo, la última, la Basilica está vigente, pero si van a la primera, a la que vimos del año 2018, va a decir vigente en parte. Porque al margen, sobre todo las antiguas, ahora ya no tanto, porque ahora es todo computacional, dice, transmitidos
si fue por sucesión por causa de muerte, los derechos de doña Ana, doña María, a Fojas 2, número 2 del año 2019. Si, por ejemplo, Cortés se puso a vender sus derechos a un tercero, va a decir, transferido los derechos del señor Cortés a Fojas tanto, tanto. Y esto es importante porque una manera justamente que usan muchos para poder, cuando no le quieren vender un terreno, que es de una comunidad hereditaria, le compran los derechos a uno solo. Porque así pueden provocar la partición. Hay un caso que ustedes pónganse a buscar ahí en internet, el caso del árbitro que fue sancionado, que era hijo ministro de la Corte Suprema, que pasó justamente eso, era una propiedad agrícola gigante, y una persona que quería comprar, nunca se la vendía, le compró a uno de los hermanos, y provocó la partición. ¿A qué quiero llegar? Cuando ustedes hacen un estudio de títulos, cuando ustedes piden un arbitraje para liquidar una comunidad, tienen que incluir todos los derechos que forman parte de esa indivisión. Todos. Si no, puede ser el caso que dejen derechos fuera y van a tener una partición hecha a medias. Y lo peor, nadie les va a comprar derechos que no significan el todo. ¿Les quedó claro o no? ¿O siguen enredados? ¿Señor Cortés? ¿Seguro o no? Aprovechen de preguntar. Bernardita, no le veo la cara. No me funciona la cámara, profesor. Pero Pero sí entendí. ¿entendió? Recuerden Sí. siempre, cuando fallece una persona, y se hace la posición efectiva, y se hace una nueva inscripción, que es la especial de herencia, se cancela. No se tarja, sino que se anota al margen. Transmitidos los derechos a Fojas tanto, tanto. Y así en la medida que se van transfiriendo, transmitiendo los derechos de esta otra comunidad, también se van anotando. Entonces, procuren, yo el otro día tuve que hacer una que tenía 16 herederos. O sea, Excel se transforma en su mejor amigo. Para ver todas las cuotas. Pero sobre todo, que ya he tenido 3 casos así, donde he tenido que arreglarlas yo. Porque no entienden, aparte, los abogados. Y no son abogados jóvenes, hay abogados de todas las edades. ¿Y qué es lo importante acá? En el caso que les estoy contando, me pasó justamente eso, y me di cuenta que están haciendo la partición respecto de, o sea, solicitando la designación de árbitro respecto de, imaginé la mitad, porque decía derechos. Acepté y juré, pero le hice presente al tribunal que en las circunstancias se estaba pidiendo la designación de un árbitro para la mitad. Y el problema de esto, puntual, es que la solicitud de arbitraje más la sentencia me fija a mí, como árbitro, mi competencia. Yo no puedo, aunque quisiera, decir, mire, sabe que aquí hay un error y tengo que ampliarla al 100% de los derechos. Porque, primero, las partes que fueron citadas con un objeto específico. Fueron citadas para designar un árbitro para liquidar la comunidad referida a estos derechos inscritos, no a estos otros. Por tanto, no están debidamente emplazadas respecto de los otros, a menos que, en mi procedimiento arbitral, comparezcan todos y acepten, que afortunadamente en los otros sí ha ocurrido. Pero ahí tienen que tener mucha precaución, porque si justamente hay una parte que ha estado rebelde significa que a pesar de que fue notificada y citada, no compareció a las designaciones de los árbitros, esa parte podría no comparecer el resto del juicio. Y yo no puedo, por lo mismo, pretender que voy a arreglar yo mismo el proceso, porque lejos de arreglarlo lo estoy dejando o anulando en la práctica. ¿Les queda claro, no? Ahí en ese caso el tribunal dijo, téngase presente a los efectos que haya lugar. Y ahí yo tengo mi idea de que el mismo abogado, solicitante, puede pedirle al tribunal que vuelva a citar a las partes para ampliar la jurisdicción del árbitro designado.
a estos otros derechos. Eso es lo que yo creo que es posible hacer. No pedir una nueva, ¿ya? Por el contrario, hay otros árbitros, por ejemplo, cuando ya han designado y ya comenzó esta etapa prearbitral, ya aceptó y juró, y por alguna razón renuncia, han dicho, usted tiene que pedir de nuevo otra solicitud de arbitraje y pedir una nueva designación. No puede en este mismo proceso pedir que le designe uno nuevo. Eso depende mucho del criterio del tribunal, porque no hay justamente un criterio establecido en la ley. Ahora, respecto de estos mismos puntos, en los procedimientos de inicio judiciales que están asociados a la designación de un árbitro van a ser distintos si tenemos, en el caso chileno, un compromiso arbitral o una cláusula compromisoria. Recuerden que en el compromiso arbitral, como lo conocemos en Chile, tenemos una persona designada con nombre y apellido como árbitro. Entonces yo podría incluso omitir la parte judicial, comunicarme directamente con el árbitro, decirle, mira, tengo un problema, voy a demandar a mi contraparte y usted fue designado como árbitro. Acepte y jure. Y ese árbitro podría aceptar y jurar directamente ante un ministro de fe, o un notario público, y levantar un acta e iniciar la instancia arbitral. Lo segundo, si lo quiero hacer por vía judicial para mayor transparencia, el procedimiento va a variar. ¿Ustedes cuántos han hecho la práctica en la clínica? ¿Ninguno? Ya. Pero ¿sabe lo que es la oficina judicial? Usted. No, pero aquí. ¿Sabe lo que es la oficina judicial virtual? Ya. Sí, yo. Tienen opción de demanda nueva. Y lo primero que le pregunta es procedimiento. Y los procedimientos se califican en Chile, la primera base en contencioso y Voluntario. voluntario. Muy bien. Contencioso y voluntario. Cuando tengo un compromiso, es un procedimiento que es voluntario, porque es notificación de árbitro. Yo le pido al tribunal que por su intermedio se notifique al árbitro para que acepte y jure. Eso, como les vuelvo a decir, es un procedimiento voluntario, porque tengo un compromiso arbitral. Está ya nombrado por las partes. Si por el contrario tengo una cláusula compromisoria, el procedimiento va a ser si uno es este, el otro es Forzoso. contencioso. Era una C, no una F. Contencioso. Y yo lo que voy a hacer es pedirle al tribunal que cite a mi contraparte para poder venir a una audiencia de designación de árbitro. Para que, de común acuerdo, lo nombremos, o en su defecto, sea el tribunal que lo designe. Eso, vean la diferencia que existe en la modalidad según el tipo de acuerdo de arbitraje que yo tengo. Una parte, si tengo un compromiso, es decir, un árbitro cuyo nombre ya ha sido acordado previamente por las partes, lo voy a notificar. Notificación de árbitro. En cambio, si tengo una cláusula compromisoria, no tenemos definido quién va a ser el árbitro, vamos a tener una cláusula, perdón, una demanda de designación de árbitro. Recuerden ustedes que si este es un procedimiento de arbitraje voluntario, si el árbitro en un compromiso dice que no acepta, ¿a dónde tenemos que ir a litigar? A los tribunales. ¿A dónde litigamos si el compromisario designado no está disponible? ¿A dónde vuelve la jurisdicción? A los tribunales. Al tribunal civil, exacto. A menos que tengamos una mezcla entre compromiso y cláusula compromisoria, que en caso que no pueda o no quiera, el árbitro será designado por la justicia ordinaria o por las partes con un acuerdo. ¿Se fijan? Esa es otra pregunta que podría salir. El efecto más inmediato de un compromiso y una cláusula compromisoria. Respecto de lo que ustedes ven acá, dice primera audiencia, audiencia instalación. El árbitro acepta y jura. Acepta el cargo. Y segundo, jura, y el juramento tiene un contenido bien específico, desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Es decir, tiene que realizar ciertas gestiones. Y aquí entramos a una disyuntiva en torno a lo que debe hacer el árbitro
una disyuntiva respecto de qué se entiende por un procedimiento dispositivo o no. Yo soy de la idea que el juramento que realizamos como árbitros de realizar el encargo en el menor tiempo posible, necesariamente me impone la obligación de a mí al menos hacer andar la primera parte del juicio. Les voy a hacer una infidencia. ¿Cómo parten los procedimientos arbitrales? A uno lo designan, no sabe que lo designaron. Y son los mismos abogados los que lo llaman a uno. Miren, lo designaron en tal parte. Normalmente uno trata de mantener distancia, que no le cuenten mucho de qué se tratan los detalles del juicio. Uno pide solamente el rol y uno revisa y le dice, mire, ¿sabe qué? Falta que a la otra parte la notifíquela primero y que quede ejecutoriada la sentencia. Una vez que quede ejecutoriada, yo voy a... Antes se hacía en persona, ahora si tienen firma electrónica avanzada pueden hacerlo por escrito y hacer las referencias que estimen necesarias. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido que pedir recurso de rectificación en la resolución, porque el nombre viene mal, a pesar de que acepto y juro, o porque de repente, como usan formatos, dicen, se designa como martillero. Entonces uno tiene que arreglar eso, para que justamente no lleguen el día de mañana, cuando ya están dando el juicio arbitral, con un problema de nulidad. Ahora, la primera audiencia o audiencia de instalación implica que el árbitro debe citar. Esto también es muy importante. Una vez que acepto y juro, ya soy un tribunal. Soy un tribunal respecto de esta causa en particular. No es que yo me pueda mover con un auto, con una piocha diciendo juez, no. Soy juez de acuerdo a la ley respecto de esta causa. Y soy un tribunal. Otro error muy común de los abogados es que dicen, llegan por ejemplo a esta primera audiencia, o audiencia de instalación de fijación de bases, y llegan solos, sin su cliente. Y uno dice, bueno, ¿y su poder? Está en el expediente de designación. Ese expediente de designación se acabó con la designación. Y se acreditó un poder y la calidad de abogado y representante en otro tribunal. Yo aquí soy un nuevo tribunal. Por tanto, ustedes tienen que constituir patrocinio y poder conmigo en este tribunal. Tiene que traer un mandato judicial, tiene que traer a su cliente que le dé facultades, etc. Pero este es un nuevo tribunal. Aquí partimos de cero. No me sirve, y algunos les van a decir, bueno, es que el otro árbitro, señor fulano, lo hace así. Está mal. Está mal. Démosle un segundo. ¿Se ve todo, no? ¿Me ven? Sí, Sí. se ve. Ya. Profesor, ¿se está grabando? Disculpe, ¿se está grabando la clase? Déjeme ver. Sí. Ah, ya, perfecto. No le dio like a mi clase. Perdón, no sé cómo se hace. El bonito así. En YouTube. Ah, pero espera, me fui por otro lado. Ah, no estoy yo en otro lado. Primera audiencia. El árbitro tiene que citar. Tiene que estar una fecha que sea razonable. Otro detalle importante. Esta citación tiene que ser en persona, personal o en su efecto por el artículo 44. Para don Kevin, el artículo 44 es una modalidad sustitutiva de la notificación personal, que se da una vez que el receptor judicial, que es el ministro de Fe, encargado de las notificaciones, certifica o acredita que la persona que estoy citando está en el lugar del juicio y que vive en ese lugar. Y para eso tiene que ir 2 veces, en 2 días distintos y horarios diferentes. ¿Qué ocurre cuando, por lo mismo, esta citación tiene que ser siempre personal? Y yo les recomiendo que cada vez que tengan una resolución de por constituido el compromiso, que es la primera, la inicial, ustedes
incorporen en la citación un apercibimiento de que la audiencia, esta audiencia de instalación, se va a realizar o se va a celebrar con las partes que asistan, afectándole a la que no asista de todo cuanto se discuta, acuerde o disponga en ella. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Si esto no dice fijación de bases, ¿cuál es la importancia de hacer esa precisión bajo percibimiento? Yo el otro estaba muy entretenido en mi clase porque estaba riendo ahí. Me estaba preguntando algo, profe. Se voy a responderlo. De la pega. Ajá. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Imaginen que tiene una parte rebelde, que no va a asistir. Está jugando a Grand Theft Auto. No, está cortando el pasto acá al lado. Esto es importante porque podría ocurrir que justamente no viniera una de las partes, no asistiera. Y hay muchas decisiones que son estratégicas, y sobre todo de costos. Si yo no pusiera eso en la primera audiencia, prácticamente tendría que estar condicionada todo el procedimiento. Porque si soy un árbitro ad hoc, porque si estoy dentro de un marco de un arbitraje institucional, el reglamento va a suplir. Se entiende que cuando yo me remití al principio a esa cláusula a un reglamento, yo ya lo acepté, entonces no tendría nada que reclamar. Pero si soy un árbitro ad hoc y tengo un problema de base que, aunque fue notificada esa parte, no todos comparecieron a establecer ciertas reglas. Imaginemos que además decimos que va a ser notificado por correo electrónico y si no tiene correo electrónico, va a ser notificado por carta certificada. Una parte podría decir, yo no fui, yo no acepté eso, y por tanto, todo lo que viene después de esta audiencia es nulo. Entonces, por eso siempre tienen que hacerlo bajo percibimiento. Y justamente esta citación debe ser notificada personalmente o por cédula, para justamente garantizar el debido proceso. Y aún así se cometen errores. Me ha tocado casos donde han sido notificados por el 44 y llevan 10 años muertos. Dígame cómo, si no notificaron en el cementerio general. Otros donde el receptor certificó que era el lugar del juicio, que estaba la persona que quedó notificada, y a las 2 semanas viene el mismo abogado y me dice, ¿sabe que el receptor fue impreciso? Por no decir que mintió, en realidad ahí vi el arrendatario, entonces está mal todo el proceso. Les puede pasar. Pero siempre es preferible aquí ser más conservador que flexible. ¿En qué sentido? En que, lo quieran o no, ustedes como árbitro, y ese es lo duro o la mochila que tiene ser árbitro, están determinando derechos de personas. Ya si ustedes cuando consideren eso dentro del punto de vista de abogado ya es duro, imagínense de sentir que pueden estar cometiendo un error. Y ahí volvemos al tema del arquetipo del árbitro, que hay que ser duro y flexible a la vez, cercano y lejano a la vez. Porque hay que, al menos yo, por ejemplo, trato de promover los acuerdos, pero no los impongo. Pero siempre prefiero salvaguardar el debido proceso de una persona que no está, tomando incluso muchas veces su posición, como lo hacen, por ejemplo, los tribunales. Cuando hay una persona que está rebelde en una demanda, ¿qué es lo que entienden los tribunales que hay? Salvo los laborales. La contestación. Si no contesta. No, un juicio civil. El no contestar, estar rebelde. Contestar es una carga procesal. No contestar implica que yo no ejercí un derecho y por tanto asumo los riesgos de esa conducta.
Y el riesgo, en este caso, cuando estamos en un juicio civil, es que se entienden controvertidos todos los hechos, pero no tengo defensa. Y el árbitro tiene que asumir eso, y por tanto, tiene que salvaguardar también ese debido proceso, no darlo como en laboral por tácitamente reconocidos los hechos. Yo les voy a mandar un acta de una primera audiencia de arbitrador, para que más o menos se guíen lo que debe contener. Pero normalmente, lo primero es que reiterar cuál es la fuente de su jurisdicción. La cláusula, la designación del árbitro. Perdón, la designación del tribunal. Luego que ustedes prestaron juramento. Lo tercero es que citaron audiencia para tal fecha, fueron notificadas con tal fecha, y ahí después vienen a poner la individualización de las partes, quiénes son los representantes, y qué reglas de procedimiento ustedes establecerían. Recuerden ustedes que hay ciertas normas supletorias, por tanto, imaginemos que ad hoc, porque lo institucional más o menos está todo salvaguardado. Recuerden que no hay demanda. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué materia regularían ustedes en esta audiencia de formalización? Audiencia de fijación de bases. Señor Cortés, usted que tiene amplia y vasta experiencia. Sobre eso yo me perdí con su ejemplo. ¿Qué elementos o qué cosas ustedes regularían en una audiencia de fijación de bases? Lo primero, dónde se van a realizar las audiencias si corresponde. Lo segundo, cómo se van a practicar las notificaciones. Tercero, los plazos para interposición de la demanda. Limitación a los testigos. Si van a levantar limitación a los testigos. Por ejemplo, algo muy común que se establezca es que no habrá tachas de testigos. Porque las tachas son una tontera. Sobre todo las tachas de los empleados. En materia comercial es una imbecilidad. Porque son los que más saben de cómo se ejecutó el contrato, cómo se terminó el contrato. Y si voy a empezar a eliminar a toda esta gente como testigo, no me queda nadie. La posibilidad de recursos, si es que no han renunciado a ellos, si hay reconvención. Algo que, por ejemplo, los árbitros hacen comúnmente, establecer que todos los documentos se van a acompañar con la presentación de la demanda y de la contestación. ¿Por qué razón? Porque así el árbitro, cuando los llama a conciliación, ya tiene claridad de qué es lo que está pidiendo. O sea, qué es lo que está ofreciendo. Ese tipo de cosas son las que se regulan. Ahora, el procedimiento arbitral en Chile, recuerden que tenemos dos sistemas. Uno para arbitraje doméstico y arbitraje internacional. Para arbitraje doméstico, lo regulamos en el título 8º del libro 3º del Código de Procedimiento Civil. Y ahí tenemos 3 tipos de procedimientos: los juicios seguidos ante árbitros de derecho, los juicios seguidos ante arbitradores, y las disposiciones comunes a todo procedimiento arbitral, que normalmente se refiere a, o prácticamente, lo único que se refiere es dónde se archivan las causas. Esto es muy importante hoy día porque la Corte Suprema, a través de un auto acordado de hace 3 años atrás, empezó a regular la designación de árbitros, estableciendo ciertos requisitos para poder acceder a la posición de árbitro, y hay un concurso que se hace cada 2 años para me acabo de acordar de algo, por eso estoy aquí. Para postular y pertenecer a un registro de árbitro. En ese sentido, lo que corresponde hacer acá es que, junto con dar cuenta, de enviar el expediente al archivo judicial, ustedes informen al tribunal de la designación que terminaron el encargo. Son cosas que a ustedes les va a ayudar mucho después. Ahora, cuando tenemos, lo primero, árbitros se llevan ante árbitros de derecho, juicios ante árbitros de derecho. Ya les comentaba que cuando tratamos de los árbitros, nuestro sistema chileno
considera que los árbitros de derecho tienen una función mucho más restringida, porque no solamente fallan conforme a la ley, sino que el procedimiento es el mismo que establece la misma ley, en concreto el Código de Procedimiento Civil, para esa naturaleza, para la acción que yo estoy interponiendo. Es decir, vamos a someternos al proceso establecido para esa acción. ¿Qué quiere decir esto? Según la naturaleza de la acción, ¿deben someterse a las reglas de juicio ordinario? Es una pregunta que está en el PowerPoint para que ustedes contesten. Un juicio Yo ordinario creo que sí. implica demanda, contestación en ¿cuántos días? Sí. 6 días. No tengo una para hacer, Si un juicio ordinario, ¿Eran 15 días, parece? Eso es. 15 más 3 más tabla. Sí. Ya. Pero no Después, deberían seguirse las reglas del juicio ordinario. O sea, no, al menos las del plazo no. Si la gracia del arbitraje es que sea más expedito, digamos, el juicio bueno, ordinario. justamente ese es el gran problema, Bernardita. Porque si usted tiene una acción ordinaria, vamos y designamos un árbitro de derecho, no árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y derecho en cuanto al fallo. Un árbitro de derecho los obliga a someterse a las normas procesales de respecto a esa acción. Y si tengo una acción ordinaria, voy a tener demanda, 15 más 3 más tabla, réplica, ¿en cuántos días? Ahora sí. Réplica, Quirotero, ahora sí. 6 días. Dúplica, 6 días. después de la dúplica, Para publicar. Se recibe la causa prueba si es que es necesario. no, ya me fuimos a casación con usted. Ah, conciliación. Conciliación. Si no hay conciliación, ahora, señor Otero, Se recibe la causa prueba. Si es que hay hechos controvertidos. término probatorio ordinario, 60 días, creo. 10 días. 10 días, no, mentira, 60 de dictación de la sentencia. 10 días. Creo. Voy a ganar el código, pero último. Ahora la hora. No, Google no. No, que tengo un código abierto ahí. Ah. ¿Se dan cuenta ya cuántos vamos en días o no? Más lo previo. Porque tuvieron designación de árbitro, juramento del árbitro, citación del árbitro al comparendo de instalación. El árbitro les dio un plazo para interponer una demanda. Que aunque ustedes no lo crean, lo gracioso de esto es que normalmente cuando estoy en esa etapa, ya debería tener listo yo mi demanda, ¿no? ¿Y qué hacen los abogados? No, mire, queremos un plazo de 20 días para poder interponer la demanda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto es el término probatorio ordinario? 20. Creo. 20. Lo paradojal, y le contamos a don Kevin, es que cuando son 20 días, recién como el día 18, nos están diciendo que podemos citar a los testigos, pedir prueba afuera. Y aquí tenemos una regla tácita como buen comportamiento procesal entre los abogados, pero nos falta el que la incumple, es que como sabemos que se demora mucho, o sea, que el término probatorio nunca dura los 20 días, terminamos recibiendo prueba después. Un dato importante, para que lo tengan en su vida profesional. Cuando tienen el juicio ordinario, después del término probatorio, cuando una vez vencido, ¿qué es lo que viene? De ahí viene, señor Cortés, algo, con el plazo que usted dijo. ¿Cómo? Después del término probatorio, una vez que se vence, dentro del plazo que usted dijo, ¿qué viene?
Eh, no me acuerdo. Las ob- Observaciones a la prueba. observaciones a la prueba. No importa que le falte prueba, no importa. Tienen que hacerla dentro de los 10 días. Porque lo que hacen, los abogados mayormente lo que hacen es que dicen, me falta prueba, no la rindo, o sea, no hago la observación de la prueba, y después hago un téngase presente, un se tenga presente. Pero muchos tribunales que ya vieron la pillería, dicen, advirtiendo que mediante este escrito lo que hace el abogado es una observación de la prueba que sería extemporánea, no lugar. Entonces, siempre respeten ese plazo. Aunque tengan documentos pequeños y le falte la mitad de la prueba, ténganla. ¿Ok? Pero esto es lo importante. O lo malo de tener un árbitro de derecho. Por eso que el árbitro de derecho es el que menos se usa en Chile, en arbitraje doméstico. El que más se usa justamente el árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y derecho en cuanto al fallo. Porque yo puedo modificar esas reglas, haciéndolas más cortas y más eficientes. Si tengo una acción ordinaria, voy a hacer el procedimiento ordinario. Si tengo una acción sumaria, ¿qué procedimiento va a ser? Sumario. No se escuchó, señor Otero, pero sumario. Y así con el resto de las acciones. ¿Puede modificar las reglas legales? Algunas sí. La ley precisamente nos permite hacer ciertas modificaciones a las disposiciones de procedimiento que permitan justamente mayor flexibilidad. Porque hay una que, por ejemplo, que tiene que ser modificada sí o sí. Porque ¿cuál es la regla general de notificación en un tribunal ordinario? ¿Cuál es la notificación por defecto? Personal. Qué bueno que no Estado mire diario. qué punto, pero estado diario. ¿Se imaginan ser personal todas las resoluciones? Estado diario. ¿Los árbitros tienen estado diario? Eso ya es algo que tienen que modificar. Y te permite modificar normalmente. Ahora, cuando tenemos un juicio seguido ante árbitro de derecho, tenemos que ver lo que ya les dije. Instalamos el tribunal. Hay que hacer un emplazamiento y comparecer a las partes mediante una notificación que es personal. Personal. Hay algo que no está prohibido, que yo, por ejemplo, lo hago, justamente para darle más eficiencia al proceso, que es en la citación señalar que el receptor judicial queda desde ya autorizado para notificar por el artículo 44, sin necesidad de una resolución especial o la presentación de un escrito solicitándola, si verifica que efectivamente sean los supuestos establecidos en el artículo 44. 2 visitas, 2 días distintos. Así ahorramos bastante tiempo. Porque ¿qué ocurriría normalmente? Es que me certifican, la parte interesada me avisa a mí como tribunal, ya fue el receptor, le solicito una notificación del 44 y ahí perdemos 15 días, fácil. Menos si son eficientes, pero se pierde un montón de tiempo. Debe acreditarse el patrocinio de abogado. Importante, cuando tiene un árbitro de derecho, siempre tiene que ser un abogado habilitado, el que os defienda. Yo no debería poder autorizar una litigación personal de una persona que no es abogado. Las partes son las que inician el juicio y necesitan presentar una demanda. Cuando tenemos una base de procedimiento, siempre también es bueno decir que se entiende que si no se presenta la demanda, se tiene por desistido el juicio. Otro detalle importante cuando hablar de esto prejudicial es qué ocurre cuando, o cuál sería el elemento, o la modalidad más bien, mediante la cual una parte, imaginemos la potencial futura demandada, porque no tenemos demanda todavía, antes de citar el comparendo de instalación o antes de interponer la demanda, dice que no va a continuar. Ustedes saben que tenemos dos modalidades, el retiro de la demanda y el desistimiento de la demanda. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Cuándo tenemos un retiro?
Dígame la diferencia entre un retiro y un desistimiento. El desistimiento es no seguir adelante con la demanda, o sea, no seguir adelante con la pretensión, y el retiro es para poder después establecer nuevamente otro proceso. Ya, pero hay una diferencia sustancial, que en una tenemos notificada la demanda. El retiro no tenemos notificada la demanda, pero aquí ni siquiera hay demanda. ¿A qué lo asimilarían? Yo creo que aquí la situación, si se da, debería ser un retiro de la solicitud arbitral, homologando la situación. Porque eso el día de mañana, si es que tuviera una pretensión futura, le mantiene vigente. Si tenemos un desistimiento, es un incidente, y yo tengo que notificar a la otra parte. Y la otra parte podría oponerse. Por tanto, debería ser un retiro, no de la demanda, sino de la solicitud. Y aquí lo que hablamos es que para que no se mantenga un procedimiento como en estado de rehén, se debe entender o establecer expresamente que si no se presentan cierta cantidad de días o no se pagan, por ejemplo, los honorarios por etapa después de ciertos días, se entiende desistida el juicio. Un detalle importante, hay ciertas, por ejemplo, cuando tienen juicios particionales, y yo sé que siempre la crítica que dicen que hablo mucho del juicio particional, pero el que tiene más tontera sin ser juicio, la mayor parte de la discusión jurídica no se lleva en el juicio particional. Todas las cuestiones que dicen en relación con las indignidades y sucesión, el desheredamiento, los testamentos, la propiedad exclusiva, son materia que no es propia del árbitro, sino que son de materia se llaman prejudiciales civiles. Y lo que me ha pasado, al menos en mi experiencia, y si lo tengo en la precaución, es que, claro, está bastante prístina la situación de que no soy competente para conocer esas materias. Pero ¿hasta dónde llega el límite de la otra parte de tener de rehén, de una parte tener rehén el proceso particional? Porque ¿qué puede ocurrir? Que durante cierta cantidad de años no ha interpuesto ninguna acción, y una vez que está requerida, porque vive en ese inmueble de la partición, presenta todas las acciones. ¿Debo yo suspender mi juicio particional? Primera pregunta. ¿Cuánto tengo que suspender el juicio particional? ¿Qué es necesario para suspender el juicio particional? ¿La interposición de la demanda? ¿La notificación de la demanda? ¿La orden del Tribunal Civil? ¿Qué opinan ustedes? Vea su mensaje, Otero. Usted le llegó un mensaje, se puso a reír. No, yo me reí de Cortés nomás, a mí no me llegó nada. Ah. ¿Qué opina Cortés? Porque efectivamente, o sea, la prudencia nos dice que deberíamos suspender. Porque si cuando hablamos de una indignidad que va a cambiar las cuotas, o estamos hablando de propiedad exclusiva, la prudencia me dice, tengo que suspender. El tema es, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Porque al menos lo que me ha pasado, y al menos se quedó así, llegamos a un acuerdo que si interponía la demanda, suspendía yo el procedimiento mío. Pero una cosa es interponer la demanda y otra cosa es tramitar el juicio. Y fue justamente lo que hizo esa parte. Interpuso la demanda, se aprovechó, la dejó lista, autorizó poder, ni no notificó a nadie. Y eso es una mala práctica procesal, porque es tener de rehén al juicio particional. Entonces, no hay una solución
concreta, porque si uno revisa los fallos, por ejemplo, algunos dicen que, salvo que sean las propias partes que lo acuerden, el árbitro no tiene facultades para suspender el procedimiento a menos que se lo ordene el tribunal civil. Y hay tribunales civiles que dicen, como el árbitro y yo somos tribunales de la misma categoría, yo no puedo imponerle al árbitro o darle instrucciones al árbitro. Yo sí creo, yo personalmente creo que el tribunal civil debe darme la instrucción, porque él está conociendo justamente la seriedad de la acción. Y es lo que en Estados Unidos, de hecho en los sajones se llaman los anti-arbitration injunction, cuando un tribunal civil le ordena a un arbitral suspender. Aquí tenemos solamente un caso que hemos visto al revés, que un tribunal arbitral, ad hoc, que lo pueden ver en el Mercurio Legal, le ordenó, no al tribunal civil, sino a la parte, no iniciar acciones civiles. Y esa es una anti-suit injunction. Por cierto, en Netflix me fijé que hay una versión Suits coreana, y me da curiosidad verla. Pero eso es al margen. Yo creo, y ahora, tampoco yo puedo tramitar el juicio, ¿me entienden? Que uno curiosea a ver qué está pasando, y hay gente que dice, bueno, yo no soy el demandante, la persona que está interesada en la partición, entonces el que tiene que mover el juicio es el demandante. Bueno, si usted ni siquiera lo mueve, no vamos a avanzar en nada. Entonces, finalmente, para evitar cualquier conflicto que terminara siendo perjudicial para las partes, al menos yo opté por suspenderlo por 6 meses. Entonces eso le pone presión a todos. Porque si en 6 meses no han terminado el juicio, yo voy a seguir igual con mi partición. Pero es un tema que es bastante debatido en torno a cuál es el límite. O sea, tenemos claridad en que yo como juez partidor o como árbitro no tengo competencia porque se me ha excluido expresamente para determinar ese tipo de cuestiones. Pero la ley no prevé quién suspende, cuándo se suspende, ni por cuánto tiempo se suspende. Porque sí puedo utilizar esta herramienta como un medio únicamente para hacer perder tiempo. Para suspender, y como digo yo, tener de rehén al procedimiento arbitral. Ahora, las notificaciones tienen el código de procedimiento civil a mano. 629 del Código de Procedimiento Civil, por favor. Bernardita, usted que no la veo, pero la puedo escuchar. Bernardita. ¿Perdón? Dígame, 629. lo voy a buscar en Google, espérame. En los juicios arbitrales se harán las notificaciones personalmente o por cédula, salvo que las partes unánimemente acuerden otra forma de notificación. ¿Se acuerdan ustedes que les dije de poner siempre este apercibimiento de toda otra cuestión? O sea, la parte que no asista, perdón, el comparendo se celebrará con la parte que asistan afectándole a todas ellas. Es una manera de poder justamente dar por verificada esta voluntad de manera tácita. Hay árbitros que aún así no les aguantan, ¿eh? Porque dicen, no hay unanimidad, tiene que ser siempre por cédula. Y se imaginan hacer todas las resoluciones por cédula, ¿cuánto costaría? Ahora, interesante es que la ley, cuando nos dice que un árbitro arbitrador tiene que tener un ministro de fe, no dice que es un ministro de fe pública. Entonces yo podría tener a alguien de mi confianza que sea mi ministro de fe. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los juicios que ustedes llevan en el CAM o los tribunales ad hoc? Algunos que son bastante más juiciosos, lo que hacen es designar siempre un secretario de tribunal o un notario, por ejemplo.
Pero ahí, esa notificación por cédula podría hacerla el ministro de Fe que ustedes han designado. ¿Se entiende? Hay una sola prevención, que vuelvo a insistir con el tema de las particiones. En una partición, bajo pena de nulidad del juicio, el ministro de Fe o el actuario debe ser siempre un secretario de tribunal o un notario público. No hay una indicación o una norma imperativa que diga del territorio jurisdiccional. Por tanto, yo tengo una cierta interpretación amplia, en el sentido de que yo podría tener un juicio que me han designado en otra jurisdicción, tramitarlo aquí en Santiago y utilizar un notario de Santiago. Porque lo que se exige es la calidad del ministro de Fe, que tenga el carácter de notario. Porque aparte lo hace fuera de su oficio. No tengo casos que conozca de notarios que han sido ministros de Fe o actuarios fuera de su territorio jurisdiccional, pero sí he visto casos que están publicados de secretarios de tribunal que han pasado a ser civiles a penales. Y se ha dicho que se cumple el requisito del sentido que tienen el rango de secretario. Ahora, y esto sea un detalle importante también, cuando es imperativo tener un secretario de tribunal o un notario. Tengan cuidado hoy por hoy, porque muchos secretarios que son titulares o subrogantes están oficiando como jueces y no están aceptando ser actuarios. Entonces, la lógica es que uno, en el tribunal, en el día a día, quien oficia de secretario es el oficial primero, pero no es el secretario. Entonces podrían tener un problema de nulidad el día de mañana respecto a eso. ¿Ok? Las notificaciones deben fijarse, la manera es el comparendo de instalación. Ahí es donde vamos a decidir de qué manera hacemos la notificación y cómo se hace. Si optan por carta certificada, les recomiendo incluir en sus actas que se entenderá notificado, si es por carta certificada, al tercer día de haber llegado a la oficina de correos del domicilio, porque la carta certificada, a diferencia de un Chile Express o otra cosa, es que si van a la casa y no está, no la entregan, y esa carta se devuelve. Y técnicamente no se notificó. Y por eso es una carga. Y le vuelvo a insistir el concepto de carga. Se suele entender como algo negativo. Pero la carga no es negativo en sí mismo. Le están diciendo, usted tiene el derecho de venir o no venir. Pero si no viene, asume las consecuencias. Entonces, si yo no fui al comparendo de relación, asumo esas consecuencias. Las publicaciones por aviso se pueden, tienen que cumplirse efectivamente los mismos requisitos. Eso pasa muy común cuando ustedes en la primera etapa, que es la etapa de designación judicial, muchos llegan, pero es que ya hice las publicaciones. No, pero las hizo para ese juicio, para esa audiencia. Entonces, no es que lleguen diciendo, mire, es que este señor no fue habido en el primer juicio. Ustedes son, y vuelvo a insistir en el punto, un nuevo tribunal. A ustedes tienen que acreditarles en su propio tribunal que se cumplieron o no se cumplieron todas las formalidades. No me sirve que haya una persona de difícil ubicación. Tienen que optar primero, designen un domicilio, notifique ese domicilio, fallido, oficios a instituciones. Me llegan los oficios de las instituciones. Tiene que pedirme que se tenga por domicilio este domicilio. Perfecto, lo hacemos. Incluimos. Notificamos ahí, no es habido. Ahí hágame las publicaciones. Pero soy un nuevo tribunal y lo que haya pasado en otro juicio no me importa. No me importa. Ahora, ustedes tienen que tener presente que es una práctica que también está en retroceso, que es que tenemos en Chile la posibilidad de tener en arbitraje doméstico tribunales colegiados de 2 árbitros. Pero eso es un problema, porque tener 2 árbitros, ¿qué significa? ¿O qué riesgo puede tener? Un bloqueo. Un bloqueo. O sea, un árbitro dice sí y otro dice no.
Yo como experiencia he tenido un solo juicio en que hemos sido 2 árbitros. Y era bastante peculiar porque conjuntamente tomamos la decisión de aceptar porque teníamos todos ciertos vínculos. En el caso mío me habían designado en un contrato de promesa de compraventa una tía política que ya no era mi tía política porque se había divorciado de mi tío, entonces no tenía causal, pero obviamente tuve que revelarlo. Y el otro abogado, el otro árbitro había sido abogado de la pareja de la promitente compradora. Entonces había tenido vínculo comercial antes. Y ahí los dos dijimos, bueno, o somos los dos o no es nadie. Y hicimos los dos ser. Obviamente no nos pagaron a nadie, pero al menos destrabamos el asunto. Y no hubo problema porque nos pusimos de acuerdo, pero justamente puede existir que no haya un acuerdo. Y ahí tenemos una figura que se llama el tercero en discordia, que es un tercer árbitro que se llama solamente para decidir entre uno y otro. O sea, no puede salir con una decisión intermedia. Pues eventualmente, si se ponen todos de acuerdo con una diferente, corresponde así. Y aquí hay una distinción bien importante en lo que son los arbitrajes voluntarios y los arbitrajes forzosos. Porque si no hay tercero en discordia, en ciertas circunstancias, y tenemos 2 árbitros designados por compromiso, no por cláusula compromisoria, vamos a terminar el arbitraje y vamos a volver a la justicia ordinaria. Yo le hice acá cómo se dirime. Primero, tenemos que no hay un acuerdo. El primer supuesto es que no hay un tercero en discordia. ¿Ok? No hay un tercero. Por tanto, suben a la Corte de Apelaciones, si es apelable, las 2 resoluciones para que la Corte de Apelaciones resuelva cuál es la correcta. Si no hay acuerdo y hay un tercero en discordia, ese tercero va a concurrir a darle mayoría a uno de los 2. Si no es apelable la resolución, o sea, imaginemos que hay hay el fin del compromiso y volvemos a la justicia ordinaria. Hay una discusión de tipo doctrinaria que es qué naturaleza tiene la decisión de la Corte de Apelaciones. ¿Es una sentencia de apelación o es una sentencia de primera instancia? Porque el parámetro es si la resolución es apelable. ¿Entienden la distinción? Pero aquí lo que está haciendo es decidiendo entre 2 sentencias, que ni siquiera ninguna es de primera instancia. Ahí lo que se ha resuelto mayormente es que, yo creo que no he visto casos, lo que se ha resuelto o se entiende es que justamente tiene el carácter de una apelación, aunque no lo sea en lo sustancial. Ahora, ¿qué hacemos con los árbitros de derecho? Tenemos que tener un ministro de fe, y a diferencia del arbitrador que no tiene un ministro de fe. O sea, podría no tenerlo. La prueba de testigos, aplicamos las mismas normas generales, con la única diferencia que nosotros no podemos traer obligatoriamente un testigo. No podemos apercibirlo con fuerza pública. ¿Por qué? Porque los árbitros no tienen imperio. Y si los árbitros no tienen imperio, tienen que recurrir a un tribunal civil para poder tomar la declaración. Y hay 2 vías de poder declararlo. Una, exhortamos al otro tribunal civil para que se tome directamente ante el juez ordinario, o también podría ser que en el tribunal civil el árbitro tome la declaración. Esto siempre que el testigo no quiera comparecer en juicio. Ahora, cuando tenemos árbitros de derecho, tenemos unas normas respecto a la ejecución. Ahí ustedes pueden, si están dentro del plazo de 2 años, optar por ejecutarla dentro del mismo tribunal arbitral o al juzgado ordinario competente. Volvemos al tema práctico. Si la sentencia se va a cumplir de manera voluntaria, normalmente eso lo vamos a ver en el momento de notificar. Si se notifica a una parte que perdió y está dispuesta a pagar, va a pagar. Si no paga, ahí tienen que tomar la decisión si van o ejecutan directamente en el tribunal civil, perdón, el tribunal arbitral o van al tribunal civil. Personalmente, dado que
si ya está en esa disposición, prefiero que vaya al tribunal civil, llevando mi sentencia como una sentencia que vale como título ejecutivo. Las otras resoluciones se cumplen dentro del mismo tribunal, y en caso que haya premio, vamos a tenerlo con el mismo tribunal civil que nos presta el auxilio de fuerza pública. Recuerden también que toda resolución que afecte derechos de terceros, se debe llevar o solicitar dentro de un marco de un procedimiento judicial, o sea, tiene que exhortarse al tribunal civil para que proceda a eso. Ahora, los arbitradores, vamos a ir bastante rápido. El arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y en sus fallos las reglas que las partes hayan expresado en el acto de compromiso. Esto lo vimos ayer. En silencio de las partes hay un procedimiento especial, que es supletorio, que se lleva en el párrafo segundo del título octavo del libro tercero. Si ustedes leen justamente esas normas mínimas, lo que trata de asegurar es que no importa cuáles sean las reglas que hayan establecido las partes, porque sobre todo esto se aplica en defecto, siempre se debe garantizar el debido proceso. La partición tiene un procedimiento especial, se rige por su propio título. El juez partidor tiene el carácter de árbitro de derecho, y siempre, aunque va a tener que ser un abogado, por lo mismo. Las partes, en todo caso, para resolver incidentes, podrían darle facultades de arbitrador si todas tienen ley de disposición de sus bienes, o son mayores de edad. Por ejemplo, ahora voy a empezar a una que entiendo, porque no estoy seguro todavía, pero al menos por la petición, aparentemente es incapaz. Entonces, en ese caso, yo no podría ser arbitrador aunque las partes estén de acuerdo. ¿Qué es lo importante acá? Es que el arbitrador, se le establecen ciertas reglas mínimas del debido proceso. Como voy a fallar de acuerdo a mi prudencia y equidad, como lo dice la ley, y no necesariamente conforme a derecho, las partes eventualmente están facultadas para actuar sin abogado. Tenemos libertad para oír a los interesados y se puede operar en comparendos. Normalmente los comparendos se usan más en las particiones, porque requieren cierta periodicidad. Hay un periodo de prueba, donde queda a que el árbitro reciba la causa de prueba según si hay hechos sustanciales o controvertidos, pero antes de eso, si las partes lo dispusieron así, y vamos a aplicar las mismas normas para tomar la prueba de testigos. Algunos abogados, lo que están haciendo, árbitros, están haciendo un sistema que los derechos anglosajones se llaman affidavits. Kevin, ¿puedes explicar lo que son las affidavits? No muy bien, lo Bueno, siento. No, pues, primero son más o menos declaraciones- un testigo oficial que se acepta como escrito, si me Exacto. acuerdo. Nosotros tenemos la mala costumbre de hacer hablar a todo el mundo aunque su testimonio no sirva de nada. Una mala costumbre de los abogados. Y lo que hacen los affidavits es decir, mire, el testigo va a declarar bajo juramento por escrito. Y esa va a ser la prueba de testigo. Si usted, abogado de la contraparte, tiene alguna duda, usted lo puede citar. Lo puede citar y contraexaminar. ¿Ustedes han tenido juicio oral? El sistema de procedimientos orales tiene ciertas particularidades, sobre todo en materia probatoria. Y en materia de testigos es donde más hay una diferencia. Porque se usa el examen directo y el contraexamen. El examen directo se da cuando el abogado interroga a su propio testigo con preguntas amplias. No es como nuestro procedimiento civil, que tenemos, al testigo se le pregunta, para que diga el testigo si lo que sabe, si se celebró el contrato compraventa. Aquí no. Aquí se les pide primero una exposición, mucho más abierta, las preguntas son siempre abiertas. Hay que saber encauzar al testigo. El abogado de la contraparte
cuando interroga al testigo que ha sido presentado por su contraparte, le hace un contraexamen. Ya no son preguntas abiertas. Respecto a lo que ya dijo, se le hacen preguntas cerradas. Porque por eso es que ustedes van a ver las objeciones, dicen pregunta dirigida, objeción, pero de partida las objeciones no se fundan mucho. Está testificando por el testigo, pregunta dirigida, y hay así un montón de otras preguntas, bueno, otras objeciones. En cambio, en la objeción, perdón, en el contraexamen son preguntas que son mucho más directas, mucho más cerradas, sí, no, de precisión. Y aquí lo que se les da es la posibilidad de contraexaminar ese testigo, a partir de lo que ya dijo en la hojita. Aquí también entran los límites éticos de los abogados, hasta dónde le redactan ellos en la declaración, hasta dónde le transcriben lo que él dijo. Algunos abogados son muy juiciosos y ponen, dentro de la declaración dice el testigo, estos dichos corresponden íntegramente a lo por mí manifestado y ha sido tomado nota por el abogado tal, para que quede constancia y no quede ninguna duda de que solo se limitó a transcribir. Pero así es que no funciona. Respecto a la sustanciación, ya sabemos que, a diferencia del árbitro de derecho, no hay necesariamente una obligación de tener un actuario ministro de fe. Sí se tienen que tener siempre las diligencias por escrito, y las partes pueden pedir que se consignen ciertos hechos en el expediente. Las diligencias de los tribunales ordinarios, que tengamos que hacer en tribunales ordinarios, se siguen las reglas generales y no las pueden cambiar las partes. Es decir, cómo se tramita un testigo no puedo cambiarlo. Ahora, importante detalle es que vimos en la clase anterior que el contenido de la sentencia del árbitro de derecho, al ser un árbitro de derecho, debe tener los mismos elementos del artículo 170. Es decir, cumplir los mismos requisitos del contenido de la sentencia, además de los de autoacordado de la forma de la sentencia. El arbitrador, como no falla con forma de derecho, debe cumplir ciertos requisitos en su sentencia. Debe designar a las partes litigantes, debe enunciar brevemente las peticiones del demandante, enunciar las pretensiones de la defensa, las razones de prudencia y equidad que le sirven de fundamento. Y esto es importante. Y vuelvo a esto, que lo dijimos ayer, no se puede pensar que está suficientemente fundada una sentencia con el solo hecho de decir, y por las razones de prudencia y equidad, o por razones de prudencia o equidad, resuelvo tal cosa. La prudencia, y ayer lo vimos, perdón, la equidad, tiene que ver con la justicia, y la justicia es la inviolable y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero para que se sienta que hubo justicia, el razonamiento lógico de la sentencia arbitral debe ser coherente. Debe ser coherente. Y eso no se obtiene necesariamente de una sentencia que lo único que dice es, debido a las razones de prudencia y equidad, dispongo tal cosa. Una pregunta que se hace normalmente es, si el árbitro arbitrador va a fallar conforme a la prudencia y equidad, ¿puedo citar normas jurídicas en mis defensas? Y la respuesta es sí. Sí puedo. Porque se entiende, al menos en principio, que la ley tiende a ser la norma más justa, la ley escrita. Distinto es que yo como árbitro arbitrador no estoy obligado a ejecutar esa norma legal si considero que aplicada al caso concreto no es justa. Pero eso no obsta que las partes se defiendan así. Yo ayer les decía, es distinto litigar ante un tribunal de derecho que ante un árbitro arbitrador, porque más allá de las normas legales que yo pueda aplicar y que me puedan ayudar justamente, no estoy diciendo al árbitro falle contra ley, no. Lo que estoy diciendo es,
mire, las normas legales me dicen, me apoyan con esto. Y puede ser que efectivamente el contrato, si sigo lo literal, hayamos cumplido parcialmente. Pero usted, señor árbitro, le pido que sea justo, y si a mí me terminaron, que es lo tipo que ocurre en materia contractual y sobre todo de construcción, me están terminando el contrato por no cumplir con las obras a tiempo. Pero resulta que ese señor que me termina el contrato me retuvo 3 estados de pago. O se comprometió, a pesar de lo que decía la letra de la ley, llegamos a un acuerdo de palabra en que me iban a pagar en tantos días, que no se cumplió. Sea justo. ¿Se fijan que es distinto la manera de litigar? Es lo que yo les decía ayer. El que litiga ante un árbitro de derecho probablemente va a tratar de seguir pacta sunt servanda, el cumplimiento de la palabra empeñada, versus la adecuación del contrato, la buena fe de las obligaciones. Entonces, son distintas maneras de poder litigar ante un tribunal de equidad. Obviamente la decisión del asunto controvertido, la fecha y lugar en que se expide y la firma del árbitro. Va a ser siempre, sean los que hayan tenido ministro de fe, firmada por un ministro de fe o por 2 testigos en su defecto. ¿Cómo tomamos decisiones entre los arbitradores? Si son colegiados, concurren todos los árbitros ante la decisión. Si hay terceros en discordia, lo mismo que vimos antes, lo llamamos. Y si no puede formarse mayoría, no hay apelación, volvemos a la justicia ordinaria. Recuerden que el recurso de apelación, si no se renuncia, no existe. O sea, es el contrario del árbitro de derecho. Si yo no renuncio a los recursos en el árbitro arbitrador, igual no voy a tener apelación. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque ¿ante qué tribunal por defecto se apela? ¿Cuál es el superior jerárquico de un juez árbitro arbitrador? No me digan Santo Tomás, porque es súper fácil. Es un tribunal de primera instancia. Piensen en un arbitraje ad hoc, no se queden con la idea de un arbitraje institucional. ¿Quién es el superior jerárquico? Corte de apelaciones. La Corte de Apelaciones. ¿Y la Corte de Apelaciones es un tribunal de qué naturaleza? ¿Es un tribunal de equidad o de derecho? De derecho. De derecho. Resulta que las partes eligieron un árbitro arbitrador. O ya ellos no quisieron someterse a la ley. La Corte de Apelaciones solamente puede recurrir a la equidad si no hay ley. Entonces, no vamos a poder apelar porque el tribunal superior, o inmediatamente superior, por su naturaleza, es un tribunal de derecho. Pero podríamos tener apelación, si lo establecimos expresamente, y designamos un tribunal de apelación de arbitradores. Y ahí justamente aplicamos las mismas normas que ya vimos en ese caso. El recurso de apelación, ¿quién tiene el 642 a mano? Para que lo hagamos un poco más interactivo. Solo habrá lugar a la hacienda de la parte. Solo habrá lugar a la apelación de la sentencia del arbitrador cuando las partes en el instrumento que constituyen el compromiso, que puede ser la misma cláusula o en el acta de instalación, expresen que se reservan dicho recurso para ante otros árbitros del mismo carácter y designen las personas que han desempeñado este cargo. O sea, tienen que ya designarlo cuando lo hagan. En el caso de los árbitros mixtos, que ya dijimos que se llaman arbitradores en cuanto al procedimiento y derecho en cuanto al fallo, se aplican las reglas del árbitro de derecho, porque su sentencia es dictada conforme a derecho, y por tanto podríamos, si no se renunciaron, apelar a la Corte de Apelaciones. Respecto a la ejecución, aplicamos el mismo artículo 635. ¿Qué particulares tiene el árbitro mixto? Es que
después del procedimiento aplicamos las mismas normas de los arbitradores, o sea, nos remitimos a ese artículo respecto del procedimiento. Como son árbitros de derecho en el fallo, yo exigiría siempre un ministro de fe. Las partes siempre tienen que ir patrocinadas por abogados, lo dice así expresamente el artículo 1 y 2 de la ley 18.120, que es la de comparecencia en juicio. ¿Por qué? Porque falla con forma de derecho. La sentencia debe cumplir los requisitos del artículo 170 y la misma valoración de la prueba tiene que hacerse conforme a la ley. Ahora, ¿qué es común a todo tipo de procedimiento? Lo primero, el archivo. 344 se deben archivar en el oficio del funcionario a quien correspondería a su custodia si se hubieran seguido el juicio en tribunales ordinarios. Es decir, si yo sigo el proceso en Santiago, sería el archivero judicial de Santiago. Si lo sigo en Puente Alto, el de Puente Alto. ¿Ok? Ahora, respecto a las medidas precautorias, ¿quieren dejar acá o me quedan precautorias y recursos? Podemos dejar el precautorio y recursos para el lunes. No, el lunes no hay clase, ¿sí? El lunes hay prueba. Ajá. ¿La vamos a hacer escrita entonces? ¿Las pruebas escritas las están haciendo en la facultad? Bueno, voy a apagar acá el video para que nos quedemos en las cosas de